Longitud de arco. Cuando hablamos de longitud de arco, y es importante, es que se refiere a la medida que se hace sobre la circunferencia o sobre un círculo. En este caso vemos en el ejemplo 1 que tenemos una parte más oscura, ¿verdad? Que sería esta que comienza acá y termina acá, ¿verdad? Siguiendo esta flecha que está aquí. Muy bien. Algo importante es la fórmula. Vamos a escribir la fórmula. Longitud de arco la vamos a representar con una letra S y es la multiplicación del radio por el ángulo. Y esa es la fórmula a utilizar. Algo muy importante es que el ángulo debe estar en radianes, ¿verdad? Si no está en radianes, pues tenemos que hacer la conversión. Muy bien. Cuando hablamos del símbolo de ángulo, nos estamos refiriendo a la abertura o la flecha que aparece en el dibujo. En este caso, acá está el ángulo y esta medida de esta línea que está acá sería mi radio. Vemos que en el ejemplo 1 ya está el radio en 11 kilómetros y el ángulo ya me lo dan en radianes. ¿Cómo sé que está en radianes? Porque no aparece este símbolo de grados, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar la fórmula directamente. Yo digo S es igual a radio, que es 11, por 4 pi tercios. Muy bien. Dependiendo qué calculadora tengamos, así va a ser nuestra respuesta. ¿A qué me refiero? Si es de escritura natural, nos va a dar la respuesta en términos de pi. De esta manera. 44 tercios pi. Que es una respuesta aceptable. Sí se puede dejar de esta manera. Como el radio está medido en kilómetros, la longitud de arco también está medida en kilómetros. Ahora, aproximadamente ese valor es 46.08. Ya aproximado 2 decimales. Y ahí tenemos la respuesta con decimales, que sería lo más lógico, ¿sí? ¿Por qué digo lo más lógico? Cuando hablamos de una distancia, generalmente damos las distancias en valores con decimales o en valores enteros. No utilizamos el pi como una referencia, ¿verdad? Es un poco usual. Ahora bien, antes de pasar al segundo ejemplo, es importante tener las fórmulas para las demás variables, que en este caso sería el radio. Si yo quiero calcular radio, la fórmula sería S sobre el ángulo, y si yo quisiera el ángulo, sería S sobre R. Algo importante, el ángulo que yo voy a obtener va a estar en radianes. Y si me los piden en grados, yo tengo que hacer la conversión. Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2, de igual manera, ya me están proporcionando el ángulo y me están proporcionando el radio. De una vez lo ingreso, sería 10 pulgadas por 7 pi cuartos. Si la calculadora es natural o de escritura natural, directamente me va a dar una respuesta en forma de pi. 35 medios pi. La medida está en pulgadas, pues la medida se quedará en pulgadas. Y si yo lo quiero dejar en forma decimal, serían 54.98 pulgadas. Vemos que es bastante simple. Bien, vamos al ejemplo número 3. Nos damos cuenta que 13 kilómetros es el radio y 60 grados es el ángulo. Pero ahora me doy cuenta que sí tiene el circulito de grados, entonces yo tengo que hacer la conversión. Es muy normal que nos enseñen a hacer primero la conversión y luego meterlo en la fórmula, pero eso acarrea un problema. Si mi calculadora es lineal y yo aproximo desde ese momento, ya mi respuesta de la S va a quedar posiblemente un poco diferente en algunos decimales. Puede pasar. Yo lo que aconsejo es utilizar la fórmula y hacer la conversión dentro de la fórmula. ¿Cómo hago esto?
sé que tengo que multiplicar radio, que es 13, por el ángulo, que es 60. Y automáticamente acá adentro voy a escribir la conversión. Recordemos que de grados a radianes se multiplica por pi y se divide dentro de 180. Entonces en mi calculadora voy a escribir directamente la conversión. ¿Lo puedo hacer? Sí, no hay ninguna cuestión que me diga que eso no es permitido. Entonces me daría 13 tercios de pi. El radio está en kilómetros, por lo tanto la longitud de arco tiene que estar en kilómetros y lo puedo dar aproximadamente y sería 13.61 kilómetros. Vemos que es bastante simple. Si voy al ejemplo 4, de igual manera 8 yardas es el radio y el ángulo serían 30 grados. Voy a escribir radio por ángulo. Como está en grados, lo voy a multiplicar por pi sobre 180 y voy a obtener el valor en términos de pi si mi calculadora es natural. Ahora bien, si la calculadora es de formato lineal, siempre me va a dar la respuesta en decimales. En este caso me va a dar 4 tercios de pi. Y si el radio está en yardas, pues la longitud de arco también en yardas. Y esto aproximadamente es 4.19 yardas. Muy bien. Si esto se trata de un simple ejercicio, pues la respuesta se puede quedar de cualquiera de las dos maneras. Ahora bien, si es un problema, lo lógico sería dejar las respuestas con decimales, ¿verdad? Para que sea un valor entendible, porque si a mí me dicen 4 tercios de pi yardas, pues no es un referente de medida muy común y posiblemente la persona que escuche la respuesta no lo vaya a entender. Eso es bien importante. Ahora vamos a la parte de la aplicación. ¿Cómo aplicar esto en un problema? Acá tenemos un problema. La aguja minutera de un reloj de pared mide 8 centímetros. Determinar la distancia recorrida por la punta de la aguja desde las 9:15 am a las 9:50 am. Muy bien. Vamos a hacer primero un pequeño bosquejo. Sabemos que un reloj tiene una aguja minutera, que es la que marca los minutos, ¿sí? Es la aguja más larga normalmente. También está la de los segundos, que suele ser más delgada y casi del mismo tamaño. Muy bien. Nos están hablando que esta aguja minutera tiene una longitud de 8 centímetros. Muy bien. Y se va a ir moviendo en este sentido. Ahora, el hecho de que se mueva en sentido horario, eso no nos tiene que afectar como con la medición de los ángulos. Lógicamente, la aguja al moverse va a tener una trayectoria circular, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Ahora bien, si nos damos cuenta, la longitud de la aguja viene siendo el radio, porque en realidad se describe una circunferencia. Muy bien, ya tenemos el radio. Nos están preguntando cuánto o qué distancia recorre la punta de la aguja. Eso será esta parte. Bueno, me refiero a que está sobre esa línea. No estoy diciendo que esa parte sea, porque tenemos que trabajar de las 9:15 a las 9:50. Muy bien. Ahora bien, para usar la fórmula yo necesito radio y ángulo. El radio ya lo tengo. No conozco el ángulo. Y entonces, algo importante. Primero, ¿cuántos minutos recorre la aguja? De las 9:15 a las 9:50, si yo hago la resta de los minutos, voy a tener 35 minutos. Muy bien, no vamos a confundir esto con el sistema GMS, porque estamos hablando de 35 minutos para la circunferencia, y aquí hay algo importante que debemos analizar. Vamos a hacer una circunferencia
Y sabemos que toda circunferencia tiene 360 grados. Muy bien. Ahora, el reloj de pared tiene muchas divisiones, ¿sí? ¿Verdad? Están las divisiones principales, que son las que conocemos, del 12, el 3, el 6 y el 9, ¿verdad? Que es para las horas, pero igual tiene subdivisiones. Y entonces, cuando la aguja minutera le da una vuelta completa al reloj, en realidad son 60 minutos. Y entonces, si la vuelta completa son 360 grados y la vuelta completa son 60 minutos, yo puedo aplicar un pequeño razonamiento y decir, bueno, 360 grados entre 60 minutos, eso al hacer la división me da que son 6 grados por cada minuto, al hacer la división. Entonces, cada minuto que recorre la aguja está recorriendo un ángulo de 6 grados. Para 35 minutos, simplemente lo multiplico por 6 grados, ¿verdad? Y tendría que la aguja hace un recorrido de 210 grados. ¿Tendrá lógica? Vamos a hacer un segundo análisis solo para poder entender la lógica de esto. La media hora, ¿sí? La media hora, o sea, los 30 minutos, recorren la mitad del espacio del espacio circular del reloj. Entonces esa media hora serían 180 grados, que es la mitad de un círculo. Y me está dando 210, y tiene lógica que sea mayor, porque 35 minutos son más que 30. Entonces eso me ayuda a tener una idea de que voy por buen camino. Muy bien. Entonces ya tengo el ángulo y tengo el radio. El radio es 8 y el ángulo es 210. Mucho cuidado, porque me pude haber esforzado mucho en encontrar el ángulo, que es la parte complicada de este problema, y alguien posiblemente viene y multiplica radio por ángulo y ya tiene la respuesta. No, recordemos que si está en grados, debo multiplicarlo por pi sobre 180 y damos nuestra respuesta, que sería un valor de 29.32. Se dan cuenta que hoy no escribí un valor con términos de pi porque no tiene lógica. 29.32, el radio está en centímetros, la respuesta son centímetros. Tiene más sentido hablar de 29.32 centímetros y no dar una respuesta de 28 tercios de pi centímetros. Vamos con otro problema. Un objeto con trayectoria circular recorre 25 metros y el radio de la trayectoria es de 1.2 metros. Determine el ángulo total recorrido. Nota: el valor del ángulo puede ser mayor a 360 grados cuando se da más de una vuelta. Muy bien. Me están hablando de una trayectoria circular. Solo voy a dibujar una porción porque en realidad yo no sé. Solo me están diciendo que esa porción circular es de 25 metros. Puede ser una porción o pueden ser varias vueltas. Eso no lo sabemos. Muy bien. Ahora, el radio, ¿sí? El radio es de 1.2 metros. Entonces lo que me hace falta es saber el ángulo. Recordemos que vimos que hay una fórmula para ángulo que es S sobre R. Aplicamos los valores, sería 25 metros, que es la trayectoria circular, o S, y el radio 1.2 metros. Muy bien, hacemos la división y obtenemos 125 sextos, y estos son radianes, o 20.83 periódico radianes. Muy bien, ¿puedo usar el decimal? Sí, pero como tengo que hacer la conversión a grados, ¿sí? Me están preguntando el valor del ángulo,
Y si me están dando la información que puede ser mayor a 360 grados es porque quieren la respuesta en grados. Yo aconsejo utilizar este valor. No es que con el valor en decimal no vayamos a estar cerca, pero es mejor utilizar el valor en fracción. Entonces tenemos 125 sextos de radián. ¿Cómo se convierte a grados? Fácil. Sería por 180 dividido pi. Y entonces vemos que el 125 sextos no tiene pi para eliminar. Entonces sí tenemos que hacer la operación tal y como está ahí, que sería 125 sextos por 180 dividido el valor de pi. Eso nos va a dar un valor decimal de 1193.66 grados. Que estamos hablando más de 2 vueltas, posiblemente más de 3. ¿Verdad? ¿Cómo lo puedo saber? Si yo divido entre 3 me da 397. Quiere decir que sí da más de 3 vueltas. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de saber manejar ángulos mayores a 360. El hecho de los 25 metros, si se dan cuenta en el dibujo, no es lo normal. El dibujo debería haber sido así. O sea, recorrió más de 3 vueltas y aquí estaba el radio. Pero eso no lo conocemos de entrada, solamente podemos suponer que puede pasar. Ahora que ya conozco el ángulo, pues sí podría hacer un bosquejo de la cantidad de vueltas que dio. Veamos otro ejemplo. Un rayo láser apunta en una dirección de 32 grados 40 minutos y 15 segundos sobre un punto colocado en un terreno a 80 metros del punto donde sale el rayo. A esa misma distancia está un objeto con dirección 85 grados 25 minutos y 15 segundos. Si se quiere construir un cercado circular tomando como centro el punto de donde actualmente sale el rayo láser, determinar la longitud del cercado de objeto a objeto. Muy bien, vamos a tratar de hacer una interpretación de lo que está sucediendo. Vamos a suponer que acá tenemos un rayo láser. Sí. Y está apuntando, vamos a poner aquí un objeto A. Y está apuntando. Muy bien. La distancia es de 80 metros. Y hay otro punto B, lo voy a colocar por acá, que también le puede apuntar el rayo y está a la misma distancia según el problema. Ahora bien, lo que no me están dando es este ángulo, lo que es algo que me va a servir. Pero ¿cómo lo puedo determinar? Me están dando una medición de ángulo de referencia. Esto que está acá para el objeto A y esto que está acá para el objeto B. ¿Sí? Si alguien hace un análisis del dibujo que yo hice, está al revés, ¿sí? Porque si A está en 32 grados y B está en 85, ni están en esa posición y estarían al contrario. Si yo hago un bosquejo más real y tenemos un plano cartesiano donde acá está el 0, 32 grados y 40 minutos y 15 segundos aproximadamente estaría por acá. Y los 85 muy cerca del 90 estaría por acá. Y entonces esto sería lo real. Y aquí estaría el cercado circular. Pero esto que yo hice acá solamente me sirve para tener una idea. ¿Qué debo de hacer para conocer en realidad el ángulo que hay entre los dos? Hacer una simple resta. A 85 grados 25 minutos y 15 segundos le debo de restar 32 grados 40 minutos y 15 segundos. ¿Lo puedo hacer directamente en la calculadora? Sí, ¿verdad? Si no tengo una calculadora que tenga la conversión de GMS a grados, pues lo hago de forma manual. Pero lo que sí sé es de que lo puedo hacer directamente en la calculadora usando la tecla y vamos a obtener un ángulo ya real o medido de 52 grados 45 minutos y 0 segundos, pero así no me va a servir
Hago directamente la conversión y voy a obtener 52.75 grados. Y entonces ya tengo el radio, que es 80, ¿sí? Y decimos S es igual a R por el ángulo. R es 80 metros y el ángulo 52.75. Que nos costó un poco encontrarlo, encontrarle lógica cómo hacerlo, sí, pero si yo no lo convierto a radianes, todo lo que hice anteriormente sería por gusto. Muy bien, multiplicamos 80 por 52.75 por pi sobre 180 y obtenemos un valor de 73.65 metros. Esa sería la longitud del cercado en forma circular. Y es así como vemos cómo se trabaja la longitud de arco y cómo me puede servir en la vida real.